Estamos conversando con el abogado penalista Francisco Cox esta mañana aquí en Hablemos en Off. Pasemos al caso de Navila Rifo, porque hoy día hay una decisión, hoy día vamos a conocer el detalle de la decisión de la Corte Suprema que se trascendió, y como trascendió es harina de otro costal, digamos, porque van a hacer una investigación interna por la filtración a la tercera, que después de presentar un recurso de nulidad, el condenado, el sentenciado ya, ¿no es cierto?, agresor de Navila Rifo, le van a probablemente a rebajar la condena porque los ministros de la Corte habrían llegado a la convicción de que no hubo en él la intención de salir a matarla, sino que, producto de la riña o lo que fuera, le provocó graves lesiones, la dejó sin los ojos, bueno, todo el drama asociado, ¿verdad? Pero y hay un tremendo escándalo porque van a terminar rebajándole la pena de 25 a 18 años. Entonces la pregunta es, ¿hay algún margen para que se pueda declarar cierta impunidad en esto? Lo que está haciendo la Corte es corregir una deficiencia anterior del proceso. ¿Cómo miras el tema? A ver, leyendo el fallo del tribunal oral, el voto de mayoría... que había un voto de minoría que apuntaba en la dirección de los Supremos. Exactamente, claro. Exactamente. Hay un voto de minoría que era, si mal no recuerdo, el presidente, quien hace exactamente el análisis que supuestamente tendría que hacer la Corte Suprema. Y esa es la pregunta que todo tribunal se tiene que hacer frente a un imputado. ¿Tengo elementos suficientes como para decir que su intención era matarla o era lesionarla? Y ahí hay cosas que efectivamente llaman la atención. Efectivamente, si uno lee el fallo, la cantidad de fracturas que tiene alrededor del ojo y en una zona que es vital, que es la cabeza, uno puede decir, bueno, se puede deducir que al menos tenía dolo eventual. Es decir, yo lo que hago con la piedra es pegarle y... sabiendo que podía terminar matando. Podría morir. Claro. O sea, y si muere me da lo mismo. Ahora, lo que llama la atención, y que parece contradictoria con esa intención de matar, es después volver, porque es un acto posterior. Sí. Y eso se queda establecido de acuerdo a la declaración, porque ella dice que ella ve cuando le está pegando, por lo tanto tenía los ojos. Entonces, volver a sacar los ojos, que más allá de lo macabro y de lo que incluso que podría ser de mayor reproche que incluso matar a una persona, es el hecho que, ¿por qué si tú crees que la persona va a morir, vuelves a sacarle los ojos? Entonces uno puede decir que más bien la intención de la persona era lesionar, era hacerle daño, y por lo tanto dejarla marcada. Esto es algo, perdón que ponga otro ejemplo, pero esto es algo que a mí me ha tocado ver en los casos, por ejemplo, en África. En África, claro. En el caso de Uganda, tú veías que el Ejército de Liberación de Jesús, como se llama el LRA, lo que buscaba era mutilar, más que matar. Más que matar. Entonces, acá hay una cosa estigmatizadora que quizás es incluso peor que intentar matar. Por eso no tan brutal cuando el abogado de él dijo que le hubiera salido más barato querer matarla que haberle ocasionado las lesiones. Entonces, y las penas, las penas no son bajas. No, o sea, 18. Contrario a lo que se ha dicho, que son 4 años, que yo leí por ahí, es absolutamente 18, falso. debería quedar en 18. Podría quedar, o sea, entre 15, claro, porque en el fondo va de 10 y 1, o 5 y 1 a 10, y de 10 y 1 a 15, porque se sube un grado por violencia intrafamiliar. Déjame preguntarte esto, porque lo conversamos ayer con Connie en el Duna en Punto. Primero, hubo un error inicial entonces de la Fiscalía, y segundo, ¿son permeables los jueces de la Corte ante la presión mediática? Y digo la presión mediática no es el hecho de que los matinales estén cubriendo permanentemente la historia, de que para nadie el nombre de Navila sea indiferente, todo el mundo sabe lo que le pasó, conoce hasta su, digamos, informe ginecológico, sino que el hecho de que antes de que se conociera el fallo, incluso la propia Presidenta de la República la visitara en su casa, y que eso podría de alguna manera también permear una decisión de la Corte. Dos preguntas en una. Del tribunal oral, claro. Del tribunal oral. Primero, si hubo un error de los fiscales, y segundo, si son permeables fue permeable el tribunal. Mira, cuando tú lees el fallo, y esto es algo que uno efectivamente siempre tiene que tener la prevención de que lo que ocurre en la sala, en el tribunal, cuando se está entregando la prueba, no siempre queda bien reflejado en el fallo escrito. Yo no estuve en la audiencia, por lo tanto no sé. Pero cuando tú lees el fallo, efectivamente hay algunos aspectos entre los distintos médicos que parecen contradictorios. Por ejemplo, hay uno que dice que llegó con un estado de anemia y que por lo tanto tuvo que meterle mucha sangre, o sea, darle transfusiones, y otro dice que no fue necesario hacer transfusiones de sangre.
que estaba en coma y que después ya se recupera. Después, en el voto de minoría, se observa que sí, las lesiones en 12 horas podrían morir. Entonces, parecería que se necesita un ajuste de la prueba y haber hecho la pregunta, bueno, con estas heridas, ¿son mortales o no son mortales? Quizás eso pudiera haber dado claridad. Entonces, quizás, pero insisto, esto es algo que es fácil ser general después de la batalla, cuando uno está leyendo un fallo y no participó de la audiencia y cómo fue que fueron declarando cada uno de los testigos. Entonces, podría haber quizás un mayor intención y quizás que ocurre cuando uno conoce demasiado un caso y cuando uno tiene demasiada confianza en su prueba y en su caso, que deja ciertos cabos sueltos que en realidad hay que ponerse en la situación de que alguien que venga con mucha sospecha a analizar el caso. Y respecto de la opinión, yo creo que hay un problema que está ocurriendo en Chile, que es esto de que todas las instituciones quieren ser populares. Y hay instituciones que no tienen que ser populares, que queremos que no sean populares. Si ustedes se meten hoy en día, por ejemplo, a la página del Poder Judicial, ven, Corte de Apelaciones confirma condena a 20 años. Corte Suprema o Corte de Apelaciones revoca libertad provisional o le impone prisión preventiva. Es decir, hay un interés de caer bien, de ganarse el apoyo de la opinión pública, que es preocupante. Y de ese punto de vista, a lo mejor, la Corte Suprema lo que está diciendo es, nosotros seguimos siendo independientes y vamos a analizar el caso técnicamente, más allá de que esto cause repudio, no le guste a la opinión pública, y que símbolos como ciertas tipificaciones concretas no se dan y por lo tanto digan, mire, esto es lo que es. ¿Qué tiene que ver la condición de hombres solamente? Porque hay mucho alegato, ¿verdad?, de que estos son puros hombres decidiendo finalmente sobre el destino de una causa que involucró a una mujer. ¿Tiene algo? Nada, yo no le doy un punto a esa versión, pero hay mucha gente alegando por eso. Yo creo que hay sesgos que uno no controla, que son sesgos de género, son sesgos de raza, ¿Y acá son sesgos ¿debieran preocupar? Que son incontrolables. Yo creo que siempre deben preocupar. Y por eso siempre es importante que las instituciones cada vez estén más integradas por una paridad. No digo que necesariamente el resultado hubiera sido distinto, pero las sospechas se hubieran eliminado. En este caso, ¿se podría impugnar la decisión de la segunda sala de la Corte por ese argumento, por ejemplo? ¿Tú dices legalmente? ¿Sí? No. Legalmente no. Ya, o sea, aparte del alegato... Legalmente no. Yo te digo que sistémicamente creo que siempre es positivo tener una integridad, porque primero se evitan esas sospechas, que son sospechas que uno puede al menos esgrimir como cierto sesgo, incluso incontrolable, que es lo que ocurre con un sesgo de género o sesgo racial. Bueno, para hoy día deberíamos esperar entonces, lo más probable es que la Corte Suprema corrija la sentencia y baje la pena argumentando que no hubo la intención de matar. Una pregunta que te quería hacer. Yo tenía entendido que los fallos, que la única posibilidad que existía de recurrir a un tribunal superior en fallos de esta instancia era pedir la nulidad del juicio o un nuevo juicio. Este es un recurso que se usa escasamente, ¿no? La sentencia de reemplazo es muy escasa y va a ser difícil y va a ser interesante leer cómo lo hace la Corte Suprema, porque es como la casación antigua. Claro. Esto es que los hechos fijados por el tribunal, en el voto de mayoría, no en el de minoría, en el voto de mayoría, con esos hechos se puede deducir que no hay intención de matar. O, cosa que el tribunal se hace cargo de la participación. Hay problemas, pero está ahí. Entonces, va a ser interesante cómo la Corte Suprema, con esos hechos ya fijados, logra establecer que hubo intención de lesionar y no de matar. Ahora, y en ese sentido también hay un punto. Probablemente cosas como la que dijo el abogado defensor de Návila, el abogado defensor del agresor de Návila, se dicen corrientemente en alegatos penales, pero no en la difusión que tienen. Y probablemente ahí hay un punto también a entender, digamos. O sea, yo creo que el defensor hizo su trabajo. Y es lamentable que el defensor nacional, una vez más, por participar de la ola de la opinión pública, se haya sumado que iba a conversar con el abogado sobre estos dichos, toda vez que quien define su estrategia es el abogado defensor. Y el defensor nacional, más bien lo que tiene que hacer es respaldar a su abogado, no quedar bien con el gobierno.